A la edad de 8 años inicié mis estudios de primaria en la Escuela Urbana de Varones del municipio de Guatapé, en Antioquia, Colombia. Y recuerdo que llegaron unos misioneros y presentaron en el salón social una película donde supuestamente ellos iban hasta África a hablar de la palabra de Dios. Y cuando yo vi esa película quedé supremamente impactado y dije, eso es lo que yo quiero ser. Quiero ser un misionero. Cuando terminó la jornada salí corriendo a la casa, que por cierto era al frente de la escuela, y le dije a mi mamá y a mi abuela, yo quiero ser misionero. Lógicamente ellas quedaron sorprendidas y me dijeron, ¿verdad? Y dije, sí, eso es lo que yo quiero ser. Bueno, fue tanta mi insistencia que ellas decidieron ir a hablar con el sacerdote del pueblo, porque, por cierto, el único líder espiritual en ese pueblo en esa época era el sacerdote. Y el sacerdote fue hasta la casa a entrevistarse conmigo. Él vio mi intención y mi deseo, pero dijo, pero estás muy pequeño, tienes que crecer, al menos cuando tengas 18 años. Yo no me desanimé, entendí, pero lógicamente estaba muy niño. Igual mi mamá y mi abuela también comprendieron, pero jamás se me quitó de la cabeza que eso era lo que yo quería hacer. A la edad de 14 años estaba tratando de sintonizar música en la casa y me encontré con un programa que decía, ¿quieres subirte al autobús bíblico y estudiar con nosotros la palabra de Dios? Me llamó la atención. Pero lo más curioso es que dijeron, hoy iniciaremos con el capítulo 1, versículo 1 del libro de Génesis. Y este estudio dura 5 años. Yo creo que tuvo que haber sido Dios. No veo otra forma. Porque si estuvieran en el capítulo 5 o 10 de Deuteronomio o de Levítico o Éxodo, probablemente yo no hubiera hecho el estudio. Porque a mí me gustaban las cosas desde el principio hasta el fin. Y lo hice en 2 ocasiones, es decir, estudié 10 años la Biblia. No solamente tomaba notas con mi cuaderno, sino que también ellos me enviaban notas y bosquejos. Yo era fascinado estudiando solo la palabra de Dios. Hasta que decidí, Dios mismo me llamó para que entrara como misionero de tiempo completo de dedicación exclusiva, como siervo de Dios, ministro de culto. Y empecé a prepararme para eso. Y empecé a hacer un trabajo de campo para levantar en 3 años 5 iglesias en el municipio de Envigado. Esto ha marcado mi vida. Ya después de más de 40 años sirviéndole al Señor, no me arrepiento y me siento feliz, realizado, contento. Podría decir, como dice el apóstol Pablo, he corrido la carrera, he guardado la fe y seguiré haciéndolo hasta el día en que Dios me llame a su presencia. Y uno de los pasajes que más me ha llamado la atención en la Biblia es el Evangelio de Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20, que dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Este pasaje se le ha denominado la Gran Comisión, y fue una misión que Dios nos encomendó a todos los cristianos, de llevar el mensaje del Evangelio por todo el mundo, por todas las naciones, y a toda criatura, presentándolo a Él como la única y verdadera solución para nuestra vida. Él mismo lo afirma, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solamente a través de Jesucristo tenemos salvación. Solamente a través de Jesucristo tenemos vida eterna. Y solamente a través de Jesucristo podemos ir al Padre. Y es por eso que cuando empezamos el ministerio, que por cierto fue prácticamente de cero, empezamos compartiendo de Cristo en todas partes, en los parques, en los colegios, en las universidades, en los buses, en las aceras, casa a casa. Y esto fue algo impresionante. Para mí, un gran bálsamo, porque la gente tiene hambre y sed de Dios. Y yo recuerdo que yo llegaba a algunas casas y simplemente les decía, ustedes quieren saber un secreto que transformó y cambió mi vida y que posiblemente puede cambiar la de ustedes. Lógicamente quedaban impactados.
Claro que sí. Y en algunas casas me invitaban a entrar y les compartía del amor de Dios y les hablaba de que Dios les ama y desea darles una vida con propósito. Y luego les hacía un desafío. Les gustaría que ustedes aquí en su casa empezaran un grupo de oración. Y la mayoría de la gente me decía que sí. Y así iniciamos un gran ministerio. Un ministerio avasallador, impresionante, que todavía la gente de esa época lo recuerda y lo añora. Porque cuando fuimos creciendo, nos montábamos en los buses, nos íbamos a los parques con una orquesta, cantábamos y luego íbamos compartiendo persona a persona con las 4 llaves de la vida espiritual, con un folletito donde se habla acerca de cómo recibir a Cristo. Y esto era un gozo impresionante para toda la gente. Y ahí ganamos mucha gente para Cristo. Yo le digo que en 3 años abrimos 5 iglesias. Y yo le doy gracias a Dios por haberme llamado a su ministerio. Le doy gracias a Dios por haberme escogido para ser su siervo y de igual manera para compartir su mensaje. Y es por eso que quiero hablarles acerca de eso. Hay 4 principios básicos y fundamentales que debemos conocer. El primero, que Dios nos ama y desea darnos una vida con propósito. Jesucristo afirma: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Es decir, una vida con propósito, con sentido y felicidad. Y él mismo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero el pecado separa al hombre de Dios y es la barrera universal que no nos permite acercarnos a Dios como es debido. Pero Jesucristo es el puente que hace posible esa salvación, la cual proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Es por eso que se hace necesario recibir a Jesucristo como Señor y Salvador personalmente. Él dice: aquí yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a cenar con él y conmigo. Si tú quieres recibir a Cristo y aceptar a Cristo en tu corazón y no lo has hecho, hazlo ahora. Hay una oración que se sugiere como guía, una oración sencilla que dice: Señor Jesucristo, yo te necesito, reconozco que tú moriste por mis pecados. Te pido que entres a mi vida como Señor y Salvador y hagas de mí la persona que tú quieres que sea. Gracias, Señor, por entrar a mi vida, por darme salvación y vida eterna. Es por eso que ese es el ánimo y el entusiasmo nuestro, que aún perdura en nuestros corazones. Sembrar esa semilla de Cristo en el corazón de cada individuo. Y cuando esto suceda, entonces podemos entender lo que dice Mateo, capítulo 24, versículo 14. Y este evangelio será predicado por todo el mundo. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar delante de ti en tu presencia. Tú sabes y conoces nuestra necesidad. ¿Qué sería nuestra vida sin ti? No seríamos absolutamente nada, ya que tú eres el todo y en todos y para todos. Gracias por habernos rescatado del lodo cenagoso, por haber puesto los pies sobre la peña y por habernos librado del infierno y de la muerte. Gracias por darnos vida eterna y por ser el camino hacia el Padre. Permítanos vivir esa vida con propósito que tú mismo, bendito Señor, nos prometiste. Esa vida abundante. Que podamos verdaderamente ser moldes, modelos de ejemplos en medio de la sociedad y la comunidad. Sé que somos débiles y que de alguna manera fallamos, pero permite que tu Santo Espíritu nos ilumine y nos guíe y nos fortalezca todos los días de nuestra vida. Quédate con nosotros y bendícenos siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amén.